El artículo número 8 nos dice sobre el cómputo de tiempo. Los plazos legales, reglamentarios y administrativos se contarán en la forma siguiente. Aquí más que todo el artículo 8 habla sobre el tiempo o cómo se considera o se cuenta el tiempo con respecto a lo que es el área fiscal. Por ejemplo, el número 1 dice: en los plazos legales que se computan por días, meses y años se observarán las reglas siguientes. Uno de los datos importantes es que cada una de las leyes tributarias, por ejemplo, tienen un cómputo de tiempo. Si usamos de momento de pago, ¿verdad? O el periodo en el que se genera dichos impuestos. Por ejemplo, si hablamos del IVA, hablamos de que el periodo impositivo es mensual, ¿verdad? Hacemos mes tras mes, se tiene que pagar el IVA. Si hablamos del ISR, depende qué régimen, ¿verdad? Pero independientemente de ello, pues puede ser mensual, trimestral y anual, ¿verdad? Entonces son algunos. O hablemos, por ejemplo, del impuesto único sobre inmuebles. De igual manera, son trimestrales y anuales, ¿verdad? Entonces se da esa situación de determinar el tiempo de cómo se está estableciendo. El inciso A dice: el día es de 24 horas que empezará a contarse desde la medianoche 0 horas. Para los efectos legales se entiende por noche el tiempo comprendido entre las 18 horas de un día y las 6 horas del día inmediato siguiente. ¿Qué quiere decir? Sabemos que si hablamos de forma legal y decimos noche, según el Código Tributario dice que inicia de las 6 de la tarde, ¿verdad? O sea, las 18 horas de 6 de la tarde para las 6 de la mañana, ¿sí? Esa es noche según la ley, ¿verdad? Entonces, por eso nos menciona esa parte, las 18 horas del día inmediato siguiente, y es hábil para los contribuyentes y responsables y para la administración tributaria en los casos de actividades nocturnas. Hay entidades que quizás están en un régimen, o quizás no régimen, sino que deben de trabajar así en la noche, ¿verdad? Entonces, para ello, comprende, como dice aquí, que es legal, ¿verdad? O es hábil para las actividades nocturnas, ¿sí? El inciso B dice: los plazos serán fijados en horas, días, meses o años y se regularán según el calendario gregoriano. Los años y los meses inmediatos siguientes terminarán la víspera de la fecha en la que principiaron a contarse. Aquí, cuando menciona a la víspera, es simplemente, por ejemplo, de que si el plazo inicia el 1 del mes, termina el 31 o 30 o 28, ¿verdad? Dependiendo qué mes sea, ¿verdad? Entonces eso se le determina la víspera, ¿verdad? Estamos al día en el que, o el último día del mes antes de iniciar el siguiente mes, si hablamos mensualmente, ¿sí? Entonces a eso se refiere. El inciso C: en los plazos designados por días, meses y años, el día en el que concluyan terminará a la hora en el que finalice la jornada ordinaria o extraordinaria de la administración tributaria o dependencia respectiva. Si mediare notificación, los plazos comenzarán a correr el día hábil siguiente de efectuada esta. Ahora bien, aquí se refiere más que todo que la administración tributaria tiene días hábiles, o más que todo se identifica cuáles son los días hábiles. Por lo regular, pues los días hábiles se componen de lunes a viernes, ¿sí? Entonces, a veces, por ejemplo, hablemos de un pago de impuesto. Imaginémonos de que un día viernes sea el último día de pago de impuesto, pero casualmente ese día viernes sea asueto legal, ¿sí? O sea un día en el que sea vacaciones, ¿verdad? Día viernes, por ejemplo. Entonces ese día deja de ser hábil.
¿Y en qué momento va a ser hábil? Sería al día siguiente, o más que todo en este caso, sería el día lunes, ¿verdad? O sea, ese viernes no contaría, sino que tendrían el plazo las empresas para pagar impuesto el día siguiente hábil, ¿verdad? Que en este caso diríamos que sería lunes, ¿verdad? Entonces espero me dé a entender esa modalidad. Dice, los plazos designados por horas se cuentan de momento a momento. Si sabemos que a qué se refiere por hora, ¿verdad? Entonces yo considero que no hay mayor cosa que mencionar con respecto a cuando se dice que sea por hora. El numeral 2 dice, se consideran inhábiles tanto los días declarados y que se declaren feriados legalmente, era lo que les decía hace un momento, como aquellos en los cuales la administración tributaria no hubiere prestado servicio al público por cualquier causa, de lo cual se llevará un riguroso registro. Si eso sería un día inhábil, ¿verdad? Cuando aparentemente, por ejemplo, como les digo, sea de lunes a viernes, días hábiles de la administración tributaria, pero en esos días exista un feriado legal, ¿verdad? Un asueto, como bien se le conoce, entonces eso deja de ser un día hábil, sino que se convierte en un día inhábil, ¿verdad? Entonces, especialmente con respecto a lo que es el pago del impuesto. El numeral 3 dice, para los efectos de este código se entiende por día las horas hábiles de trabajo en la administración tributaria. ¿Sí? También hay que comprender esto. Cuando dicen un día hábil, ¿verdad? Como para los efectos de este código se entiende por día, ¿sí? Las horas hábiles de trabajo de la administración tributaria. En esta parte hay que saber el horario más que todo de la administración tributaria, las horas en el que está laborando, ¿verdad? Porque eso sería un día hábil. Si por ejemplo, si fuese de 8 a 5, por ejemplo, ese sería el día hábil, ¿verdad? Sabemos que se tiene hasta las 5 para poder realizar alguna diligencia en la administración tributaria. En los plazos que se computa por día se tomarán en cuenta únicamente los días hábiles, ya fue mencionado. El numeral 5 dice en todos los casos los plazos que vencieren en día inhábil, por cualquier causa se entienden prorrogados hasta el primer día hábil inmediato siguiente. Nos está repitiendo lo que les dije hace un momento, ¿verdad? Sabemos de que si llega un día que sea inhábil, ¿verdad? Que sea entre semana, ¿sí? Entonces se convertirá en día hábil el día inmediato siguiente, ¿de acuerdo? Obviamente para darles el plazo, darles la prórroga para poder, para que más que todo que ellos puedan pagar el impuesto o hacer alguna diligencia, ¿sí? Y por consiguiente, especialmente el objetivo de ello es que no se pague alguna multa o alguna mora. Sí, por ejemplo, el mismo ejemplo que les daba, que el día viernes sea el último día de pago de algún impuesto. Y como cae, o sea, consideramos que cae un día festivo, ¿verdad? O feriado legal, entonces se considera como inhábil. En este caso, la administración tributaria tendría que dar el plazo o la prórroga a las entidades para que hagan el pago o algo así al día siguiente, que en este caso sería el día lunes, ¿verdad? Entonces, en este caso, las empresas podrían hacer su pago hasta el día lunes, sin ningún problema y sin tener mora, ¿verdad? Porque de lo contrario, se sabe que cuando llega el día en el que se tiene que pagar el impuesto y no se paga, tienen que pagar mora, ¿verdad? Por obviamente haber hecho el pago días posteriores a la fecha de vencimiento. Y el 6 dice, el Ministerio de Finanzas Públicas podrá, en casos excepcionales, declarar días inhábiles en la administración tributaria. En estos casos se aplicarán las normas previstas en este artículo. El término de la distancia es imperativo y la autoridad lo fijará en forma específica en la resolución respectiva, según los casos y las circunstancias. Simplemente está diciendo que el Ministerio de Finanzas Públicas pues tiene como que la autoridad, ¿verdad? De declarar algún día inhábil para la administración tributaria.
Tributos. Vamos a comprender un concepto de lo que son los tributos. Dice el numeral 9, tributos son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio a su poder tributario con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Aquí este concepto es sumamente importante de comprender lo que es el tributo. Sabemos que un tributo pues es ese dinero que paga ya sea personas individuales o jurídicas al Estado para poder recaudar dinero, ¿verdad? Las clases de tributos, hay que comprender que los tributos se clasifican en impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Veamos. Uno de ellos está el impuesto. Dice, impuesto es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. Ese es un impuesto. Muchas veces se paga un impuesto sin que uno lo sepa. Si usamos, no precisamente de que uno esté pagando y no sepa nada, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, se me ocurre con respecto a lo que es el IVA. ¿Verdad? Uno va a comprar cualquier producto al supermercado, quizás a un centro comercial, ¿sí? Entonces del mismo nos dan una factura y en el mismo pues está el IVA incluido. Pero por lo general no nos ponemos a pensar de que estoy pagando el IVA, ¿verdad? Sino simplemente yo compro, pago y ya está. ¿Verdad? Muchas veces pues nos interesa nuestro producto y nada más, ¿sí? Pero esos son más que todos los tipos de impuestos que se definen según lo que menciona acá, que es un impuesto, ¿verdad? Los arbitrios también es un dato muy importante que dice, arbitrio es el impuesto decretado por ley a favor de una o varias municipalidades. Esto es muy importante, de que el arbitrio especialmente es para las municipalidades, ¿sí? Entre ellas podemos decir el boleto de ornato. Ese es un arbitrio, no es un impuesto, es un arbitrio que se genera y los arbitrios es especialmente para las municipalidades. Las contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Dice aquí, contribución especial es el tributo que tiene como determinante derecho generador beneficios directos para el contribuyente derivados de la realización de obras públicas o de servicios estatales. Y contribuciones especiales por mejoras es la establecida para costear la obra pública que produce una plusvalía inmobiliaria y tiene como límite para su recaudación el gasto total realizado y como límite individual para el contribuyente el incremento del valor del inmueble beneficiado. Bien, ¿qué quiere decir acá? Simplemente de que hay ocasiones en las que se decreta quizás alguna contribución especial y una contribución por mejora. Esto se da a veces o muchas veces cuando, por ejemplo, en los lugares en el que uno reside. ¿Sí? Por ejemplo, de que hay ocasiones en el que trata la manera de mejorar quizás el camino, por ejemplo, colocar pavimento, ¿verdad? Entonces, al momento de realizar eso, el valor del inmueble, usamos los inmuebles que están a la orilla del mismo, pues aumenta su valor, como dice ahí, una plusvalía. La plusvalía es un aumento de valor. ¿Sí? Entonces, el objetivo aquí, para poder comprender así de forma fácil y sencilla, que hay ocasiones de cuando se hace alguna obra cerca de alguna colonia, un barrio, un callejón o lugares así, ¿verdad? Se solicita muchas veces a las personas o vecinos que se dan de que deben de aportar una cantidad determinada. Eso es una contribución. ¿Sí? Una contribución que se sabe que va a beneficiar en el lugar donde cada uno se encuentre. ¿Sí? Entonces a eso se refiere con las contribuciones. Una obligación tributaria, ustedes pues pueden subrayar su código, dice que la obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella.
aquí usamos cuando uno crea su empresa y legalmente, ¿verdad? Crea su empresa legalmente, se convierte en, o más que todo, adquiere una obligación tributaria. El hecho de que tienen que pagar impuesto, que tienen que declarar el impuesto, ¿sí? Entonces, eso es una obligación tributaria, que se va creando un vínculo, ¿sí? Entre la administración y un ente, y como dice aquí, un sujeto pasivo. ¿Sí? El sujeto pasivo que es el encargado de pagar el impuesto. 15. Dice preeminencia de la obligación legal sobre la contractual. Legal sobre la contractual. Dice privilegios y garantía de crédito tributario. Los convenios referentes a materia tributaria celebrados entre particulares no son oponibles al fisco, ni tendrán eficacia para alterar la calidad del sujeto pasivo, salvo en los casos en el que la ley expresamente los autorice o les reconozca efectos y sin perjuicio de la validez que pudiera tener entre las partes. Vamos a ver, dice, los tributos, cualesquiera que sea su naturaleza, los recargos, los intereses y las multas en materia tributaria gozan del derecho general de privilegio sobre los bienes del deudor y tendrán, aún en caso de quiebra o liquidación, prelación para el pago sobre los demás créditos. Constituyen una excepción en esta norma los créditos hipotecarios y prendarios inscritos en el Registro General de la Propiedad con anterioridad a la fecha en que se haya notificado al contribuyente la acción sujeta activo a la obligación tributaria, y los indicados en numerales primero, segundo y 392 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ok. Obviamente no lo vemos a profundidad, ¿verdad? Sino que quiero que podamos comprender lo siguiente. Cuando decimos preeminencia, o sea, es algo que resalta. Sí, es algo que prevalece sobre otra cosa. Es como que jerárquicamente podríamos decir algo superior. ¿Sí? Entonces, como dice aquí, una preeminencia de la obligación legal sobre la contractual. O sea que cuando hay una obligación legal, se debe de respetar el mismo. A pesar de que quizás en un contrato, como dice aquí contractual, cuando dice contractual es un contrato, ¿sí? Pueda eximir o exonerar de alguna obligación, pero si la obligación legal dice que se tiene que pagar, es porque se tiene que pagar. ¿Sí? A eso se refiere cuando se menciona la preeminencia de la obligación legal sobre la contractual. Dice aquí ocurrencia de derecho generador condicionado. La existencia de las obligaciones tributarias no será afectada por circunstancias relativas a la validez jurídica de los hechos o actos realizados constitutivos del hecho generador, o a la naturaleza del objeto perseguido por las partes al celebrar estos, ni por los efectos que a ellos se les reconozca en otras normas legales, siempre que se produzcan efectivamente los resultados propios del presupuesto de derecho legal y no se trate de tributos documentarios. Okay. Aquí, cada uno de los impuestos debe de estar establecidos legalmente. ¿Sí? Ese es uno. Segundo, que como lo mencionaba hace un momento, de cuando se genera algún impuesto, se genera alguna mora o multa, ¿verdad? Pues se tiene que pagar. Ahí sí no hay otra opción. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que siempre debemos de comprender. Por eso ustedes deben de manejar bien o realizar bien cada uno de los procedimientos contables para reconocer el impuesto y especialmente para poder pagar lo que realmente se debe de pagar y no llegar al punto de decir se paga más o incluso también que se pague menos, ¿verdad? Salvo que si se paga menos porque la ley nos lo permite, entonces es otra cosa. De lo contrario, pues siempre se tiene que pagar lo justo con respecto a a la actividad comercial que se esté realizando.